¿Alguna vez, al ver un rascacielos o un puente, ha surgido la pregunta de cómo se mantienen en pie con tanto equilibrio? Bueno, la respuesta está en un concepto fundamental de la estática, los centroides y los centros de gravedad. En esta presentación del Inge Freddy Orellana vamos a desglosar estas herramientas que son, de verdad, esenciales para cualquier ingeniero. Para entenderlo todo a la perfección, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a sentar las bases, con los conceptos clave. Luego, nos metemos con la matemática pura, el cálculo por integración. De ahí, saltamos a la herramienta del día a día, el método de áreas compuestas. Lo pondremos a prueba con un ejemplo real y, para cerrar, veremos por qué todo esto es tan, pero tan crucial en el mundo de la ingeniería. Bien, empecemos por el principio. Uno tiende a pensar en el peso de un objeto como una sola fuerza que va hacia abajo, ¿verdad? Pero la realidad es un poco más interesante. Hay que imaginar que cualquier cuerpo es como una nube de millones de partículas diminutas, y la gravedad está jalando a cada una de ellas. El peso real, entonces, es la suma de todas esas fuerzas chiquitas. Y aquí es donde entra la magia de la estática. Miren a la izquierda. Tenemos un sistema con miles, millones de pequeñas fuerzas, las DW. Trabajar con eso sería una locura. Por eso lo simplificamos. Como se ve a la derecha, podemos reemplazar todo ese enjambre de fuerzas por una sola fuerza resultante, el peso total W, que actúa en un punto muy especial. A ese punto de equilibrio lo llamamos centro de gravedad. ¿Oje? Ok, ahora viene una distinción que es súper importante y que a veces confunde. El centro de gravedad es un concepto físico. Tiene que ver con la masa, con el peso. Es el punto donde un objeto se equilibra perfectamente, y su ubicación depende de cómo está distribuido el material. En cambio, el centroide es pura geometría. Es el centro geométrico de una forma. Al centroide no le importa si la figura es de acero o de cartón, solo le interesa su forma. Entonces, ¿cuándo son lo mismo? Pues aquí está la condición de oro. El centroide y el centro de gravedad coinciden en el mismo punto, solo si el material es homogéneo, o sea, si tiene la misma densidad en todas partes. En la mayoría de los problemas de ingeniería civil, pero simplificar las cosas, asumimos que los materiales son homogéneos. Ya sabemos qué son. La pregunta ahora es, ¿cómo los encontramos? Bueno, para formas complejas o definidas por una curva, necesitamos la herramienta matemática por excelencia, la integración. Este es el método raíz, el que nos da el fundamento teórico para todo lo demás. No hay que asustarse con las integrales. La idea es bastante intuitiva. Piénsenlo como un promedio ponderado. Cada pedacito de área, o dA, contribuye con su posición. El primer momento de área es, básicamente, la suma de todas esas contribuciones. Y cuando dividimos esa suma entre el área total, lo que obtenemos es la posición promedio, o sea, el centroide. El proceso para aplicar esto es como seguir una receta, muy metódico. Primero, ponemos la figura en un plano cartesiano. Segundo, tomamos una rebanada o tira muy delgada, nuestro dA. Tercero, describimos esa tira con matemáticas. Y cuarto, con la integral, sumamos todas las infinitas tiras para encontrar el centroide del área completa. Si se sigan los pasos, no hay pierde. Ahora, la integración es muy poderosa, pero en la práctica, para las formas que usamos todos los días en ingeniería, como las vigas en I o los canales, hay una estrategia mucho más rápida y directa, el método de áreas compuestas. La idea detrás de este método es genial por lo simple que es. 1. Dividimos nuestra figura compleja en formas súper sencillas, como rectángulos o círculos, de las que ya sabemos dónde está su centroide. 2. Para cada una de esas partes, anotamos su área y las coordenadas de su centroide. Y 3. Usamos una simple suma ponderada para encontrar el centroide de toda la figura combinada. Suena bien para formas sólidas, pero ¿qué pasa cuando la pieza tiene huecos? ¿Cómo manejamos algo como esta placa que tiene recortes? Pues el método de áreas compuestas tiene un truco muy elegante para esto. Y aquí está la clave, y es brillante. Los agujeros o cualquier pedazo que le quitemos a la figura, los vamos a tratar como si fueran áreas negativas, así de simple. Al hacer las sumas, en lugar de agregar el área y su momento, lo restamos. Es una técnica súper poderosa que nos simplifica la vida un montón. Bueno, suficiente teoría.
Vamos a poner todo esto en práctica. No hay nada como un buen ejemplo para que el método de áreas compuestas quede clarísimo. Vamos a encontrar el centroide de una sección de viga muy común en la construcción. Este es nuestro reto, una viga de patín ancho, una viga I, a la que se le soldó una canaleta encima. Lo primero que salta a la vista es que la figura es simétrica respecto al eje vertical. Eso es una gran noticia, porque significa que ya sabemos que el centroide en X está justo en el medio. Nuestro verdadero trabajo es encontrar la coordenada vertical, la famosa Y. Y aquí va un consejo de oro para no cometer errores. La organización es todo. Por eso, siempre usamos una tabla como esta. Rompemos la figura en sus partes simples, calculamos el área de cada una, la posición de su centroide particular y su momento de área. La tabla nos guía y asegura que no se nos escape nada. Una vez que la tabla está llena, el final es pan comido. Simplemente sumamos la columna de los momentos de área y la dividimos entre la suma de la columna de las áreas. ¿Les suena? Claro, es la misma idea del promedio ponderado que vimos antes, pero sin integrales. Y así, listo, obtenemos la ubicación exacta del centroide de toda la sección compuesta. Ok, ya vimos el qué y el cómo. Ahora vamos a la pregunta del millón, el por qué. ¿Por qué es pero tan fundamental para un ingeniero civil dominar el cálculo de centroides? Miren este tanque de ABA. Es un ejemplo perfecto. Si el centro de gravedad está demasiado alto, una ráfaga de viento fuerte o un sismo pueden crear un momento de volteo gigante, tanto que ni la cimentación podría aguantarlo. Calcular dónde está ese punto no es un ejercicio académico, es literalmente lo que decide si la estructura se queda en pie o se cae. Y esta es probablemente la aplicación que más se usa en los cursos de estática. Simplificar cargas. Cualquier carga distribuida sobre una viga se puede reemplazar por una sola fuerza puntual. La magnitud de esa fuerza es el área bajo la curva de la carga. ¿Y dónde se aplica? Exacto, en el centroide de esa área. Esto hace que calcular las reacciones en los apoyos sea muchísimo más fácil. Y para cerrar con broche de oro, una verdadera maravilla de la ingeniería. La rueda de Falkir, en Escocia, es un elevador de barcos que funciona con un principio de balance perfecto. Al calcular con una precisión increíble el centro de gravedad de las góndolas llenas de agua, éstas se equilibran una a la otra. El resultado: se necesita la misma energía que usan 8 tostadoras para mover más de 1000 toneladas. Ese es el poder de entender bien los centroides. Así que, para reflexionar, les dejo esta pregunta. Más allá de lo que vimos, ¿en qué otras megaestructuras se les ocurre que el centroide es un factor de diseño crítico, algo que simplemente no se puede ignorar? Pensemos en puentes colgantes, empresas, en los edificios más altos del mundo. Y con eso terminamos este recorrido por el fascinante mundo de los centroides. Espero que esta presentación del Ingefredo Orellana les haya sido de mucha utilidad. ¡Hasta la próxima!